Dígale que está a su lado, es una buena mañana. No hace mucho sol, ¿cierto? Está bastante fresca. ¿A cuánto le gusta la lluvia? ¿A cuánto le gusta el sol? Uno dice, todo en exceso es malo, porque cuando llueve bastante, Cartagena sufre. Digamos los que vivíamos en Villarrosita, cada vez que venía un aguacero, ya estábamos pensando en salir. Mi mamá todavía está en las mismas. Bueno, esta es una mañana muy bendecida, y quiero que prestemos mucha atención a lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta hora. Él es un Dios que habla a nuestra vida y que tiene un propósito cada día con la palabra que se expresa. Y esta mañana no es la excepción. Dios quiere hablarnos a todos, a nuestros corazones. Entonces, prestemos mucha atención a la palabra de Dios. Quiero invitarlo a que busquen en 2 Corintios 5:17. Los que tienen Biblia, yo voy a leerlo también en esta versión. Las hojas se pegan, que estoy nervioso. ¿Cómo dice el pasaje? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Voy a leerlo en esta versión. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Estamos hablando de las cosas que pasan en la vida. Lo viejo ya pasó y ahora son hechas ¿qué? Las cosas ¿qué? Nuevas. Las cosas son hechas nuevas. Entonces, quiero que oremos. Vamos a colocarnos en nuestros pies un momentico allí. Amado Dios que estás en el cielo, esta mañana queremos entregarla a ti de todo corazón. Señor, queremos confiar en lo que tú tienes para nuestras vidas. Es un momento muy especial. Es un momento, Señor, que tú quieres hablar a nuestros corazones y queremos dejar que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra. Este es tu tiempo especial, Señor. Es tu mañana y dejamos que sea tu Espíritu Santo el que use esta mañana para la gloria y honra de tu nombre. Creemos que eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Así que confiamos en que tú vas a hablar en nuestras vidas. Es tu tiempo especial, te lo digo una vez más. Tú comienzas, tú terminas. Gracias, 1.000.000 de gracias. Amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Puede tomar su lugar. El tema lo he titulado What If. El tema lo he titulado What If. Ya le digo qué significa. Un momento decisivo de mi vida. Se llama What If, un momento decisivo de mi vida. What If significa qué pasaría si. Es una serie cómica, de cómic, de Marvel, películas. Yo veo películas de niños. No me tiren tomates, pero sí, así es. Y me llamó mucho la atención esta serie. Entonces quiero hablar qué fuera pasado en mi vida si yo hubiera tomado X decisión o X decisión. Amén. ¿Por qué le leí este pasaje? Si alguno está en Cristo, la nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Porque ocurre un problema en nuestra vida. A veces nos preguntamos por qué estamos estancados o por qué nos estancamos en nuestra vida. Esa pregunta no las hacemos. Hay una edad en la vida del ser humano que esa edad ha cambiado un poco y le llamaban crisis de la mediana edad. La crisis de la mediana edad hace unos años atrás estaba entre los 35 y 45 años. Era una crisis donde las personas se preguntaban o se decían a sí mismos: no he conseguido todo lo que anhelé en la vida. Dicen algunos escritores que los hombres, cuando llegan a esa edad, 45, 40 años, comienzan a decir: no he alcanzado mis metas. Es donde los hombres cometen más errores financieros. ¿Por qué? Porque es allí donde dicen: yo no disfruté de la vida, me voy a comprar la moto más grande porque ahora sí quiero experimentar. Ya después, imagínate, a los 40 años el hueso ya está soldando menos. Y es que cuando empiezan así, esa edad ya ha ido cambiando con el tiempo, porque un hombre de 40 años parece un muchachito de 25. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ya ha ido cambiando. Uno antes miraba a los hombres de 40 años y uno decía: 40 años, eso ya está viejo. ¿No dicen amén? Así es. Ahora cuando uno tiene 40 apenas que está empezando la vida. Es una realidad. Y no lo digo yo. Los estudios de psicología lo han dicho, que la mediana edad se ha extendido más. Ya empieza quizás a los 55 años. Y comienza, léalo, búsquelo para que vea. No le estoy echando mentira. Yo muevo mi cabellera, a veces se mueve. Bueno. Entonces, son momentos. Usted, lo que está aquí, tóquese su cuerpo, ¿cierto? Lo bonito que es. Mueve las piernas ahí para ver si se puede hacer. Bueno, ahora, imagínese ahora mismo, o no, piense lo que usted es hoy. Imagínese lo que usted es hoy, ¿cierto? Soy trabajador, soy una excelente ama de casa que trabaja inclusive más que nosotros los que estamos trabajando. Digan amén, si es la verdad. Eso. Sí, así es. Son 24/7 y sin vacaciones. Imagínense si nos tocara liquidarla, eso sale caro. Bueno, no sigamos hablando de eso. Pero piensen lo que usted es hoy. Y saben, usted lo que es hoy es un cúmulo de decisiones que ha tomado a través de su vida. Ha llegado hasta el punto de hoy, domingo 23 de octubre. ¿Estoy en lo cierto? Siendo casi las 10 a.m. Son una serie de decisiones que usted ha tomado y que lo tiene aquí hoy. Y muchas de esas decisiones en la vida nos estancan. ¿Por qué? Porque muchas de ellas lo más probable es que han sido malas decisiones. ¿Cuánto hemos tomado malas decisiones? Esas decisiones que han sido malas en nuestra vida nos estancan. Aunque ya pasó, puedo haber tomado la decisión hace 20 años, hace 15, 10 o unos meses atrás. Hoy en día muchas de esas malas decisiones que tomamos en nuestra vida nos estancan. Y le voy a decir por qué nos estancan. Porque no nos perdonamos el error que cometimos. Es uno de los errores que cometemos los cristianos en la vida. Eso no es así. Ni siquiera a veces nuestras familias nos acusan por haber cometido ese error. Que quizás ya nos perdonaron, pero a veces tú y yo no nos perdonamos por las malas decisiones que cometimos. Y es difícil perdonarse. Perdonar a los demás es complicado. ¿Cuántos dicen amén? Pero perdonarse a sí mismo, creo que es mucho más complicado. Es más, a veces cuando cometemos un error y nos equivocamos con nuestra esposa y nuestra esposa nos dice: listo, está bien, te perdonamos. ¿Estás segura que me perdonaste? Sí, yo te perdono.
Y tú te vas, pero sacas tu azote. Yo no. Y quieres que te ocurra algo para sentirte que te perdonó. ¿Cuántos nos gusta como que ofrecer algo para decir, Señor, perdóname? Cuando Dios nos perdona, miren esto. Usted comete un error ahora mismo y usted levanta la cabeza y dice, Dios mío, me equivoqué, perdóname. De una vez te perdona Dios. Pero usted no. Usted quiere como que pagarle a Dios por ese perdón. Te voy a pagar una manta, Señor. Voy a subir a la popa de rodillas para sentir que me has perdonado. Por eso es que ocurren esas cosas. Es más, antes que llegara Martín Lutero y las 95 tesis acerca de las verdades de la Biblia las expusiera, los curas de esa época ganaban mucho dinero, porque la gente quería pagar por su salvación. Y hoy en día nosotros queremos pagar por nuestra salvación. Es más, pagamos por lo que Dios nos ha dado y por el perdón que nos dio por las malas decisiones con nuestro estancamiento. Porque usted se siente culpable si usted avanza porque usted se equivocó. Parece una locura, pero es así. Queremos compensar siempre nuestro error. Y las malas decisiones que cometemos en nuestra vida siempre están allí latentes. Y sin recordar que cuando Dios nos perdona, Él nos acuerda de nuestros pecados. Los echa ¿dónde? En la mar. En lo más profundo del mar. Eso lo hablamos el domingo pasado, pero Dios quiere como que recalcarlo. Porque nosotros no avanzamos cuando no asumimos que cometimos un error, pero que ese error ya fue perdonado. Si usted hoy en esta mañana es para tomar decisión en nuestra vida de avanzar a pesar de que nos hemos equivocado. Y sí, voy a hablar de algunos personajes bíblicos que cometieron errores en ese momento decisivo. Porque ¿sabe? Tomar una decisión es un momento. Es un momento. Y cuando uno toma una decisión, uno tiene que asumir las consecuencias de la decisión que tomó, sean buenas o sean malas. La Biblia también habla de un pasaje que voy a parafraseárselo, pero me gustó mucho, lo escuché esta semana, tenía rato de no escucharlo, donde habla que el hombre es el que toma la decisión del mal camino y después su corazón se irrita contra Jehová. Imagínense, uno se equivoca y cogemos rabia con Dios. Hasta le decimos, ¿por qué dejaste que me equivocara? Fue tu culpa. Salimos con esa caronería. ¿Cuántos somos carones en esta cabina? Somos carones, no nos hagamos tarudos, así lo es. Entonces, realmente Dios es totalmente bueno, pero las decisiones que tomamos son nuestras, las asumimos. Y si son malas decisiones, tendemos a estancarnos. Miren este personaje en la palabra del Señor que las chicas predicadoras de anoche lo tomaron y casi predican, las pongo a predicar hoy domingo. Pero hablaron de un personaje muy impresionante, el rey David. Todos conocemos la historia y del error de la decisión de él. David pagó las consecuencias de un pecado que hizo. David, siendo rey, miró una mujer que no debía mirar. La mujer estaba bañándose desnuda, la miró, la llamó, se acostó con ella. La mujer era casada, la embarazó, le quería meter gato por liebre al marido de la mujer. El marido no se dejó, mandó a matar al marido. Y después que el marido murió, cogió a esa mujer. El rey David, el cantar de los salmos, ese que tiene el corazón como el corazón de Dios, hizo todo eso. No nos sorprendamos, somos así también, muchas veces cometemos errores. No podemos juzgar a David por eso. Pero David tomó una mala decisión que le costó todo ese pecado. Dice la Biblia que cuando los reyes salen a la guerra, David tomó la decisión de quedarse allí. Una decisión de quedarse. Dicen, todos los reyes salen a la guerra. Aproximadamente David podía tener 50, 55 años.
y su reinado era estable, tenía paz por todas partes. En ese momento David tomó una decisión y dijo: no voy a la guerra, que vayan mis soldados porque los he entrenado bien. Se sintió poderoso y tomó la decisión. Si usted se sienta frente a David y le diría: David, ¿qué pasaría si tú no hubieras ido a la guerra? ¿Qué te diría David? ¿Qué tal que usted se siente y le pregunta a David: ¿qué pasaría si tú, en vez de quedarte en tu casa, fueras ido a la guerra? David, ¿qué te diría? Tú no te imaginas lo que yo me hubiera salvado. Y sabes, ese error de David, cuando tú lo entrevistas y David te contesta eso, yo estoy seguro que David se puede poner hasta a llorar. Y se fuera machacado, me fuera ido a la guerra. No me fuera levantado una tarde, como que se quedó dormido esta tarde, y en la tarde, así medio dormido, fue que alcanzó a mirar a esa mujer bañándose desnuda. Se montó en la azotea de su casa, miró hacia abajo y ahí estaba el baño, estaba bañándose la muchachita. Él diría: no me fuera pasado eso. ¿Saben que esa culpa de David lo estancó durante un tiempo de su vida? El Salmo 32, versículo 3. Salmo 32, 3. Don Samuel. El Salmo 32, versículo 3 y el Salmo 51, el 32 y 51 habla de David hablando de que Dios mío, perdona mis pecados. David duró estancado con ese pecado más o menos un año, porque él cometió ese error y en su mente siguió pensando: me equivoqué, y fue cometiendo pecado tras pecado. El final del capítulo 11 de Segunda de Samuel, donde hablan del pecado de David, termina diciendo: y a Jehová no le agradó lo que David había hecho. Y de allí hasta cuando David se arrepiente pasa mucho tiempo, casi un año, donde David allí con su pecado callado. Yo me imagino que los siervos sabían del cuento allí y murmuraban: y mira, y se la trajo, ¿cierto? Y aquellos que estaban en su casa, y se la trajo. Y ese pelado es de él. Y las cuentas no dan, y le empiezan a sacar cuentas. Amén. ¿Cuántos sacamos cuentas? Yo me casé el 4 de junio y el 20 nos enteramos que Lice estaba embarazada. 20 de junio, pasaron 15 días. Yo imagino que sacarían hasta cuenta también. Eso no cuadra. Y yo le doy fe que sí cuadra. Entonces, el silencio de David durante casi un año David allí, sufriendo su trauma y sus consecuencias. Llega un profeta y le dice a David: David, mira, tú hiciste esto y esto. Un profeta directo, no fue chismoso ni nada. Dios le dijo: ve donde David y dile y háblale de su pecado. El profeta sin temor fue y le dijo. Y David dice la palabra que David lo único que dijo: pequé contra Jehová. Se arrepintió en el momento. Y aunque quedó a la luz pública su pecado, David descansó. ¿Sí sabían? Porque él estaba ocultando ese pecado que lo tenía estancado allí. Y cuando él empieza a orar y a decir: Señor, no quises de mí tu Santo Espíritu, y en el Salmo 32 dice esta frase: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. David estaba preso por una decisión que había tomado y estaba sintiendo culpa todo el tiempo por esa decisión. Y esa decisión no lo dejaba avanzar. La decisión que David tomó de haberle fallado a Dios le trajo muchas horribles consecuencias. El hijo que estaba esperando murió. Su familia prácticamente se dividió.
hubo guerra en la casa de David. Los hijos de David se mataban entre sí. Una consecuencia grande. Pero ¿saben algo? A pesar de eso, David sí avanzó. A pesar de que vio esas malas consecuencias en su vida, David sí avanzó. Porque cuando David le pidió perdón a Dios, David aceptó el perdón. David le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Es más, cuando el hijo que estaba en el vientre de Betsabé murió, ¿qué hizo David? Se levantó, se lavó la cara, adoró, dice la palabra. A pesar de que estaba sufriendo la consecuencia de su error. Y a veces, quizás, cuando pregunté, cuando dije, usted es producto de muchas decisiones, lo que usted es hoy, quizás usted ahora se mira en un espejo y dice: si yo no hubiera hecho esto, hoy no sería lo que soy. Quizás hoy fuera un gran profesional, quizás hoy fuera esto, hoy fuera esto. Yo soy la consecuencia de lo que mal que me porté, y entonces por eso me merezco estar así. Y mira su vida y dice: mi vida es un asco, porque tantos errores me tienen hoy aquí. Quizás hoy estuviera yo no sé dónde, tuviera mucho dinero, si me hubiera decidido estudiar en vez de quedarme allí sentado en la casa o en la esquina. Pero ¿saben algo? Aunque estemos sufriendo consecuencias de nuestras decisiones pasadas, nosotros no avanzamos por las consecuencias que estamos viviendo. Nosotros no avanzamos es porque nos dejamos atormentar de nuestra mente y por las decisiones malas que cometemos. Por eso es que nosotros no avanzamos. A veces creemos que son las consecuencias las que nos mantienen aquí. Yo estoy contento porque tomé muy buenas decisiones, pero también me golpea haber tomado malas decisiones. Si quieren, pregúntenle a ese muchacho que está sentado allá en una banca, que duerme bajo un puente, y le pregunta: ¿cuándo comenzaste a consumir droga? ¿Qué te puede decir? Una vez un amigo me dijo que consumiera este tabaquito. ¿Y tú qué le dijiste? Lo acepté. Si él pudiera borrar ese día de su vida, no estuviera recibiendo las consecuencias. ¿Por qué él no se levanta de allí? ¿Por qué no se levanta? Porque la mala decisión de ese día lo mantiene sumergido en ese estancamiento. ¿Qué nos estanca a nosotros? ¿Qué nos está estancando a nosotros hoy en día? Estamos hablando de quizás algo del pasado. Y si nos preguntamos a otro personaje bíblico y vamos tras personajes y personajes, nos vamos a encontrar a personajes que recibieron golpes como cristianos por malas decisiones, pero que supieron levantarse. Y uno de ellos, lo acabo de decir, fue el rey David. Porque él, creo que él fue el que dijo que ha envejecido y no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Fue el rey David que en los últimos días de su vida, estando en la guerra, ya no se quedó más. Y aún teniendo más o menos de 70 años para arriba, o un poquito menos, se atrevió a ir a la guerra. David no se quedó más. ¿Sí sabían? Él dijo: no me quedo más. Tanto es que los siervos de David, cuando una vez, ya estando más viejo, casi lo matan, los siervos de David le dijeron: David, ya es hora de que te quedes en tu casa, no salgas más. Yo imagino que David dijo: otra vez, se va a repetir la historia, ¿qué? Y no lo dejaron salir más a la guerra. Era el momento donde él tenía que quedarse. Pero David cambió a pesar de tantos errores. Mire, un hijo lo quería matar, consecuencia de su pecado. Un hijo lo quería matar. Pero David, a pesar de eso, lloró, caminó. Salió un hombre a tirarle piedra cuando el hijo lo estaba persiguiendo.
Y la gente le decía a David: David, pero este perro muerto te está hablando, tú eres el rey, vamos a matarlo de una, David. Y David le dijo: cállense. A ese hombre Dios lo mandó para recordarme mis pecados pasados. David estaba un poco equivocado. El hombre lo quería maldecir porque quería. Pero David fue tan humilde para aceptar eso. Pero eso no lo consumió. El hecho que su hijo lo quería matar no lo consumió. David se levantó. Porque él lo dice siempre. Los salmos de David son salmos de un hombre levantándose, diciendo: Jehová es la roca de mi salvación, Jehová es la fuerza de mi vida. A pesar de que las consecuencias lo tenían destrozado. No sé, en esta mañana quizás está usted mirando, está usted examinando y se dice: si yo fuera hecho esto, hoy no estaría aquí o así. Pero hoy está usted aquí. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estamos aquí. Amén. Somos lo que somos. Pasó lo que haya pasado. Es momento de levantarnos. Decirnos qué pasaría si no fuese hecho esto es atormentarnos muchas veces. Es atormentarnos. Pero a nosotros nos gusta atormentarnos. ¿A cuánto les gusta atormentarse? Dicen amén escondido. Pero sí, es así. Nos gusta atormentarnos. Y nos gusta recordar ese momento exacto, la fecha exacta, porque no se nos olvida. Y después nos deprimimos por lo mismo. Pero vamos a dejarlo. Nosotros tenemos que aprender como el rey David, que a pesar de que él sabía fecha exacta, hora exacta, error exacto, él se arrepintió y ya eso no lo volvió a mover. Es bonito recordar el día que tú aceptaste a Jesús en tu corazón, y quizás quién eras antes y quién eres hoy. Eso es bonito recordarlo. Eso fue una excelente decisión en la vida de uno. Pregúntele a Sansón, un hombre fuerte, fornido. Sucumbió ante las mujeres, porque no vamos a decir que fue una sola mujer. Todo el mundo le echa la culpa a Dalila. El hombre le gustaban las mujeres. Y estoy de acuerdo que al hombre debe gustarle la mujer, pero su mujer, amén. Porque está bien, Sansón le gustan las mujeres, pero se hubiera conseguido una sola. Salomón también sucumbió ante el encanto, no de una sola mujer, sino de 1000 mujeres. Y le echan la culpa al hermano Diomedes Díaz. Moisés se llevó de llevar de la ira cuando Dios le dice: háblale a la piedra para que brote agua. Y Moisés estaba cansado de las quejas del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Moisés? Cogió un palo y no voy a hablar nada. ¡Pah! Y la piedra Dios no lo dejó metido, brotó agua. Pero Dios, ¿qué le había dicho? Háblale. Moisés, por la ira, tomó una decisión, y esa decisión le costó que no entró a la tierra prometida. Tanto que sufrió Moisés para entrar a la tierra prometida, y por una decisión no entró. Le hago una pregunta: ¿Moisés se amargó? ¿Moisés siguió con el pueblo llorando? Quizás en su corazón diciéndole: ay, Señor, déjame entrarla. Y Dios, ¿qué le dijo? Mira, móntate en esa piedra que ya te vas a morir. Ay, Señor, ya, sí, vamos. Se montó en esa montaña y le dijo: mírala. Parece que Dios es gracioso. Le dijo: mírala, Moisés, ahí está, pero no vas a entrar. Eso no cogió a Moisés y lo volvió un loco. Por mi culpa, ¿por qué no le hablé a esa piedra? Señor, mándame nuevo. Y hasta en inglés le hablo, Señor. Pero no, Moisés asumió su error, se levantó y siguió adelante. El error de nosotros es que cuando las consecuencias nos abarcan, no seguimos adelante, nos estancamos. No estudié ese momento. ¿Por qué no estudiaste? Porque no quería, porque era flojo. ¿Y por qué lo estudié ahora? No, porque es que en esa época. Pero ahora no, porque es que en esa época nos quedamos en esa época. Caramba, como le digo a Lisángel, nos quedamos estancados allí.
pero ¿por qué no avanzas ahora? No, porque que hace mucho tiempo, ya no puedo, que no tengo fuerza, que no sé qué. Miren, Dios nos está mandando hoy en esta mañana que avancemos, que tomemos excelentes decisiones. Una decisión puede marcar tu vida para siempre. Yo acá, hay hombres en la historia de la misma humanidad, la historia reciente, que han cometido errores gravísimos. A mí me gusta escuchar mucho al Dr. Dodson. ¿Cuántos lo han escuchado, Dr. Dodson? Él le hizo una entrevista a Ted Bundy. ¿Sabe quién es Ted Bundy? Ted Bundy. Que Bundy es de Buzz Lightyear, el amigo de Buzz Lightyear. Bueno, ya saben que veo bastante muñequito. Bueno, Ted Bundy fue uno de los asesinos seriales más terribles de la historia reciente de los Estados Unidos. Para la época de los 70, 60, 70 y 80 cometió crímenes bastante complicados. Y cuando él estaba caminando por ese pasillo de la muerte, el día antes de morir llamó al pastor o al Dr. Dodson. Dr. Dodson es cristiano. Y le dijo al Dr. Dodson que le hiciera una entrevista, nada más a él. El Dr. Dodson le hace una pregunta a Ted. Le dice: Ted, ¿cuándo empezó todo? Él estaba allí, según Ted, él se había arrepentido, había aceptado a Jesús en su corazón, aunque mucha gente no le creía porque era un criminal muy inteligente, demasiado inteligente, y decían que había llamado al Dr. Dodson era para manipular las circunstancias. Pero él le dice: ya, yo estoy hablando contigo, no puedo manipular nada porque mañana me van a matar. Así que, ¿qué puedo hacer? Estoy aquí, quiero que me entreviste. Entonces Ted le contesta cuando el Dr. Dodson le pregunta: ¿dónde empezó todo? Él le dice: tenía yo más o menos 12, 13 o 14 años, y él dice que era el mayor de 5 hermanos y de padres cristianos. Imagínense. Decía que era un buen hogar. Miren, no tengo que culpar a mi papá o a mi mamá ni a mis hermanos porque fue una decisión mía. Cuando tenía 12 a 13, 14 años, saliendo por el vecindario, llegó a un puesto de revistas donde se encontró una revista para adultos, donde dice una revista para adultos de sexo blando. No sé qué quiso decir mucho con eso. Y él quedó atrapado por la pornografía estando un niño de 13, 14 años. Y él decía que cuando caminaba por el vecindario buscaba en los basureros y allí encontraban otra revista. Y empezó a consumir revistas de todo tipo. Él dice que no a todo el mundo le pasa. Algunos miran y normal, pero a él lo dañó. Y sumado a las revistas policíacas de la época de violencia, a él se le metió eso en la cabeza. Aunque fue un hombre muy inteligente porque fue hasta abogado, se defendió a sí mismo, eso lo fue consumiendo. Si a él le preguntaba el Dr. Dodson si pudiera regresar el tiempo, ¿qué fuese hecho bien? Le trató de preguntar. Él diría no ver eso. Solo una decisión de ver algo así lo maltrató toda su vida y lo convirtió en un asesino serial terrible. Usted puede investigar más allá. Por ver, consumió placer en ver. No solamente las violaba, sino maltrataba a las mujeres, le gustaba era pegarles. Y la apariencia de él era un hombre simpático. Yo, obvio, más simpático yo que él, pero el hombre sí era simpático. Y toda su vida engañó a mucha gente porque su manera de hablar y todo eso lo hacía así. Él toda su vida quedó estancado allí en ese momento. Cuando tú escuchas la entrevista de él y él le responde al Dr. Dodson varias veces, se puede decir, solo Dios sabe
que al final de su vida se desestancó. Aunque su pasado lo maltrató por completo, él le dijo al doctor Dawson que había aceptado a Jesús en su corazón. Y quizás para rabia de muchas personas de esa época, o muchos que lo han visto, él pudo haber sido salvo. ¿Cuántos dicen amén? Si un hombre tan malo así puede encontrar el perdón de Dios por quizás decisiones pasadas tan terribles, ¿por qué nosotros no? Si el hombre que estaba a la orilla, ahí al lado de Jesús en la cruz del Calvario, donde el otro acusaba a Jesús, y este le dice: oye, ¿por qué acusas a este hombre? Es inocente. Pudo tener la oportunidad de decirle: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino, y fue perdonado en ese instante. Quizás todo el pasado malo de malas decisiones que tomó, en ese instante fueron perdonados. Nosotros que tenemos la oportunidad y estamos vivos y nos queda vida hacia adelante, ¿por qué no cogemos ese pasado y lo dejamos atrás y avanzamos? ¿Por qué hoy no tomamos la decisión de avanzar y de desintoxicar nuestra mente de esa culpa por quizás malas decisiones que tomamos en nuestra vida? Señor me ponía en mi corazón a que le dijera esto a nuestra iglesia y a las personas que quizás nos están mirando. Es un momento de tomar una decisión y avanzar. Hoy es un momento decisivo para nuestra vida. ¿Sabes que las decisiones se ramifican en verdades para cada cual? Entonces ustedes me dirán: pero es que yo cada vez que tomo una decisión me equivoco. ¿Cuántos somos facilitos en equivocarnos? Los hombres, ¿cuántos nos equivocamos en nuestra casa, cierto? La mujer le dice a uno: no me parece que hagas esto. Entonces usted se vuelve bíblico: yo soy la cabeza. Se vuelve muy bíblico, amén. Y entonces la mujer nada más lo queda mirando a uno y dice: bueno. Y usted viene y como usted es la cabeza, se mete de cabeza. Y cuando se estrella, que viene todo raspado, está la mujer y te dice: ay, mi amor, yo sé que te equivocaste. ¿Cierto? Le dice así. Yo te lo dije, ¿cierto? Como orgullosa. Yo siempre tengo la razón. Entonces usted va donde ella y entonces ahí, después de 4 días de rabia porque te equivocaste, güey, que te perdona. Somos especialistas en equivocarnos, y más financieramente. Pero ¿saben algo? Dios le ha hablado de las malas decisiones que tomamos, pero Dios es especialista en enseñarnos a tomar buenas decisiones. ¿Y tú sabes cuándo comenzamos a tomar buenas decisiones? Le tengo un experto en eso, y este personaje es el mejor de todos. Tomó una decisión tan grande a favor nuestro. ¿Cuántas veces murió Jesús? Yo siempre he dicho que Él murió 2 veces. Para mí Él murió 2 veces. Y yo quiero que usted vaya conmigo en un viaje a Israel, más o menos 2000 años antes de Cristo, y se va al huerto de Semaní. Allí, donde estaba oscuro. Y estaban los discípulos allí con Jesús, un día antes de comenzar la pasión de Cristo. No la película, sino la verdadera pasión. Y estaba allí Jesús con sus discípulos y le dice a 3 de ellos: acérquense, vamos a orar acá. Ustedes quédense, vamos a orar. Y ahí está Jesús, muy asustado y muy nervioso por lo que le iba a ocurrir. Quizás dirán: no, pero Jesús era súper fuerte porque Jesús era Dios. No, Jesús era Dios, pero también era 100% hombre y sentía como usted. Pellizquese para que vea. Pellizquese. Así sentía Jesús. Bueno, ya pellizca el de al lado. Ahí sí va a ir pellizcando una vez. Jesús estaba allí, 100% hombre, muy asustado porque él sabía lo que le iba a ocurrir al día siguiente. Él estaba caminando literalmente por el valle de sombra de muerte.
literal. No era un decir para él, era una realidad. Sabía que la mañana para él iba a ser más oscura que la misma noche que estaba viviendo. Así que cuando él caminó con los 3 amigos y los dejó, él se fue a orar. Dicen que la oración de Jesús fue tan angustiante que cuando se arrodilló, el sudor eran grandes gotas de sangre. En un libro que se llama Todo por Amor explican el porqué. Decían que las venas de aquí se les reventaban del estrés que estaba viviendo Jesús por lo que le iba a pasar al día siguiente. Así que, ¿a quién se le han reventado las venitas de aquí? A ninguno de nosotros. Bueno, a Jesús sí. Eran sus sudores grandes gotas de sangre que le caían al piso. Y él allí de rodillas, atemorizado por lo que le tenía que tomar una decisión. Y tenía que tomar una decisión porque todos decimos que Jesús vino a morir en la cruz, pero él cuando estaba aquí también estaba asustado. Y él allí tomó una decisión porque él le dice: Padre, si puedes de mí pasar esta copa, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Le estaba diciendo en palabras más y palabras menos: ojalá no pasara por esto, pero hágase tu voluntad. ¿Qué tal? Ahora le digo, what if? ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho: Señor, yo me paro de rodillas y yo no voy para esa cruz? Era hasta válido, porque él tenía el poder para hacerlo. Y cuando venían los soldados, a todos los tumbas, tenía el poder. Y Jesús, desde Getsemaní, cuando le dijo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía, allí murió. Murió a su deseo, a su cuerpo. Murió a decir: yo tengo el poder para no morir. Allí en la cruz, allí tomó la gran decisión de ir a morir por nosotros. Y todo el camino, hasta las 3 de la tarde del viernes que dicen que murió Jesús, fue una serie de decisiones que tomó. Porque Jesús durante todo el camino tenía el poder para bajarse de la cruz, tenía el poder para, cuando le decían: oye, tú no eres el Hijo de Dios, sálvate, tenía el poder para hacerlo o no. Pero él tomó la decisión allí esa noche de decir: Señor, haz tu voluntad. Quiere decir que el mejor ejemplo de cómo tomar una decisión correcta, aunque sabía que la decisión que iba a tomar es Jesús, las consecuencias ¿cómo iban a ser? Díganme, ¿cómo iba a ser la consecuencia para Jesús? Sabrosa. Ay, que me den látigo, qué rico. Qué felicidad. Eran malas para Jesús. Eran terribles para Jesús. Amén. La decisión que él tomó fue mala para él, pero buena ¿para quién? Para nosotros. Amén. Esa decisión que Jesús tomó en la cruz, ahí en Getsemaní, fue mala, sus consecuencias eran malas, pero él decidió tomar porque era la voluntad de Dios. Y cuando nosotros, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones? Haciendo lo que Jesús hizo. Y los salmos te lo corroboran. Los salmos son especiales en enseñarnos a cómo tomar decisiones. Pueden buscar el Salmo 37:5 y también Proverbios 3, del 5 al 6. Y se van a dar cuenta lo que Jesús hizo. 37:5, don Samuel. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él ¿qué? Actuará. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? Bueno, encomendando nuestro camino ¿a quién? Al Señor. Lo que pasa, ¿por qué usted no encomienda a veces su camino al Señor? Porque tiene miedo de las decisiones que Dios tome sobre su vida. Porque a veces las decisiones que Dios quiere que tomemos no son tan agradables las consecuencias. Aunque al final de cuentas va a ser para bien. Le ponemos el ejemplo de los niños. Levántate 4 de la mañana, vas para el colegio. El niño se quiere levantar. Y uno que le dice: levántate que tienes que estudiar para que seas alguien en la vida.
el niño en ese momento no entiende que quizás 15 años más tarde o 20 años va a ser un profesional. Ahí no lo va a entender. A veces cuando Dios nos lleva a tomar una decisión en nuestra vida, no se ve tan agradable la respuesta final. Pero con el tiempo vamos a ver que las decisiones que Dios tiene para nuestra vida son las mejores. Amén. Cuando uno predica de esta parte, es difícil como que entender. Pero sabes, en esta mañana Dios quiere guiarnos. Si tienes el Proverbio 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6. Un pasaje también muy bonito. Ese es el 1. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. El 6. Reconócelo en todos ¿qué? ¿En todos qué? ¿Y Él enderezará qué? Ya saben, ¿quién es el que nos puede ayudar a tomar excelentes decisiones en nuestra vida? Él. Reconociendo a Dios en todo lo que hagamos. Lo que pasa es que a veces no tomamos buenas decisiones porque no nos gusta meter a Dios en todas nuestras cosas. No nos gusta. ¿Qué tal que haya un empleo donde te ofrezcan 5 millones de pesos de sueldo? Tú dices, ese es el que yo quiero. Y hay uno que te ofrece 3 millones 500 y el Espíritu Santo te dice, coge el de 3,500. Y tú dices, Señor, no te escucho, no te escuché. ¿Cierto? ¿Cuánto le hacemos mofa a Dios así? Amén. Ejemplo. Es que vamos a criticar. Usted va a dar las ofrendas y usted mete la mano en el bolsillo y hace así, el billete de 50 y Dios dice, dalo, hijo mío, Jehová reprenda al diablo. Y sáquete de dormir, Señor, hablaste a mi vida. Hermano, va a decir algo. Total. Cuando tú miras a Dios en todos tus caminos, aunque al principio la cosa no esté tan buena, el final va a ser mucho mejor. Por eso les llevé a que miráramos un poco al pasado. ¿Qué hubiera pasado si en nuestra vida no hubiésemos cometido tantos errores? Pero ya dejemos el pasado. Ahora proyectemos hacia adelante. Ahora, ¿cómo vamos a tomar decisiones correctas? Esa es la clave. Y Jesús reconocía a su Padre en todos sus caminos. Jesús era Dios. ¿Y cuántas veces al día oraba? No duró toda una noche orando para escoger a los discípulos. Y cualquiera diría, y se le metió gato por liebre Judas. Imagínense, pasó toda la noche orando para escoger a sus 12 discípulos, para tomar decisiones clave acerca de eso. Queridos hermanos, hay que ser como Jesús. En todas las cosas que hagamos, pongamos a Dios. ¿Sabe? ¿Qué es humildad? ¿Qué es humildad? Reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Hermano Danilo. Amén. Amén, así es. Es más, los discípulos eran todos diferentes. Eran diferentes. Habían inteligentes, habían toscos, habían pescadores, habían de todos. Habían hasta guerrilleritos escondidos por ahí. De todo. Pero Jesús tomó las buenas decisiones porque
reconoció al Señor en todos sus caminos. Queridos hermanos, la humildad es reconocer a Dios en todo lo que hagamos. Y cuando uno lo hace y en lo que va a hacer pone a Dios, créanme que las respuestas o las decisiones que hagamos van a ser las más acertadas. Aunque no queramos hacerla, haga lo que Dios le pone en su corazón. No sea como el que no quiere dar la ofrenda con el billete de 50. Si no, pregúntenle a la viuda que dio todo lo que tenía. Y cuando estaba ahí frente a las ofrendas y Jesús estaba al lado mirándola así, porque Jesús estaba cerquitica, porque Jesús la vio así, esa viuda dio todo lo que tenía para comer ese día y tomó esa decisión correcta. Fue que muy bendecida después por Dios y lo dio todo. Dios está pidiendo de nuestra vida todo, todo, y todo es todo. Comencemos hoy a ver a Dios en todo lo que hagamos, queridos hermanos. Reconocerlo en todos nuestros caminos es la clave para tomar buenas decisiones. Esa es la clave. Yo cuando vi este pasaje, Dios mío, ese es mi pasaje. Proverbio te habla de muchos pasajes, pero este es impresionante. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es impresionante saber que cuando tú reconoces a Dios allí, Él va a encaminarte para bien. Quiere decir que si usted está hoy aquí, es porque algo ha reconocido de Dios. Y a pesar de los malos errores o malas decisiones que hemos tomado, Él ha enderezado nuestro camino y nos trajo aquí hoy. Así que a partir de hoy podemos comenzar a tomar buenas decisiones. Quizás Dios le va a enseñar al hombre a decir: escucha a tu mujer, porque te lo dije de ella a duro. ¿Cuántos dicen amén, varones? Bueno. Quizás Dios va a comenzar a enseñarnos a tomar buenas decisiones. Y en lo mínimo, usted va a hacer el mercado: Señor, voy a Megatienda, voy a Lara o voy a la Olímpica. Y Dios te puede decir: llega atrás de uno mejor. No es mentira, querido hermano, parecen locuras, pero cuando uno hacía lo mínimo, se lo pone en las manos a Dios, hasta la plata nos rinde para hacer el mercado. Amén. Brinden un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.